Otra vez no se escucha, profe. Profe, no se escucha. Ya, ahí me escuchan. Sí. Sí. Bien. Ok. Entonces, les voy a mostrar un circuito típico que es nosotros tenemos aquí, puede ser un diodo LED convencional o puede ser un diodo infrarrojo, dependiendo del tipo de fotodiodo, fototransistor que estemos utilizando. Y entonces les voy a poner el circuito de un fototransistor. Vamos a tener aquí nuestra otra fuente. Esta la voy a poner como... No, igual la voy a poner, pero pueden ser o no fuentes independientes, no importa. Aquí voy a tener una resistor R2. Aquí voy a tener mi fototransistor. Y esto va a ir conectado a tierra. Y acá voy a conectarle otro transistor. Que generalmente va a tener aquí, puede tener, aquí lo voy a poner como una carga. Una carga. ¿Y a qué me refiero con una carga? O sea, me refiero a... Entonces aquí en carga, pues puede ser relevador, que lo vamos a ver, un motor, por ejemplo, ¿no? U otros, ¿no? Y así. Y esta de aquí iría conectada. Este es un circuito típico de uso del fototransistor. Entonces, esto es Q1, generalmente así se denota. Y entonces, esto de aquí lo que hace es cuando nosotros hacemos circular corriente, entonces hay luz, claro, y entonces tenemos luz en la base, entonces eso va a permitir o no el flujo de corriente, lo cual va a reflejar una diferencia de potencial aquí o que haya corriente también por aquí, o no, y entonces va a permitir que haya flujo de corriente aquí, por tanto va a encender esta carga, ¿no? Básicamente es lo que hace. Es un circuito típico de aplicación, no es el único, es uno muy básico. Y ya está, ¿no? Ok, hay otros un poquito más o demás, ¿no? O sea, inclusive este circuito que les estoy enseñando aquí también puede servir hasta para telemetría. Ajá, entonces en realidad hay muchas formas de hacerlo, muchas formas de utilizarlo, lo cual supone una ventaja, ¿no? Ya que como les dije, pueden utilizarlo como un transistor común. Y este circuito que les estoy pintando aquí justamente es ese, ¿no? Hay otro que se le parece a algo que se llama par Darlington, pero ese no lo vamos, no se los dibujaré, no le veo tanto chiste. Y a veces también hay una idea que es para los que están llevando
o los que ya vieron un poquito de los 555, hay veces que lo que también hacen es, en lugar de conectar esto que tenemos aquí, le conectamos un 555 aquí justamente al disparador del 555 y entonces el 555 nos otorga una salida, ¿no? O sea, hay esa forma. También hay otra versión, esa sí la dibujaré, está esta parte de aquí. Tenemos esta parte de aquí. Algo así. Y entonces, en lugar de conectarle otro transistor, por ejemplo, lo que se hace es conectarle aquí un buffer, así. Y generalmente, no me voy a meter mucho en qué es esto, pero esto es Smith-Tiger, que quiere decir que puede ser un buffer. No sé si saben lo que es un buffer. Sí. O sea, lo único que hace el buffer es tratar de mantener cierto voltaje aquí a la salida, ¿no? Y por consiguiente, otra forma de conectar de lo que hemos visto, ¿qué otra cosa le podríamos conectar si lo que queremos es cambiar el voltaje? ¿Y qué hemos visto? ¿Qué le pueden conectar? Una fuente. No. Para poder cambiar los valores de voltaje a algo más. En lugar, por ejemplo, de otro transistor, aparte de este, si nosotros queremos cambiar los voltajes y demás, ¿qué le podrían conectar? ¿Una galga o algo, No, algo más. un sensor de ese tipo de fotorres? No, para Un que un sensor. sensor, ustedes lo están utilizando como sensor, ¿no? Mm, ¿Una qué? Un op-amp, exactamente. Si ustedes quieren hacer un cambio de voltaje aquí, dependiendo de la salida, entonces ahora tendrían algo así, podrían tener algo así. Aquí, dependiendo el uso que le quieran dar, entonces, por ejemplo, podríamos conectarle un op-amp. Este se los voy a conectar en lazo abierto, es decir, aquí yo tendría un valor de referencia, una BR. Ajá, lo voy a poner como una fuente, pero ya saben que puede ser un divisor de voltaje o algún otro sensor. Y entonces, cuando hay luz, a lo mejor, como dependiendo la cantidad de luz que ustedes manejan, entonces a lo mejor ustedes no van a poder sacar el voltaje que necesitan. Y entonces un amplificador operacional los puede salvar de esto, ¿no? Aquí está en modo lazo abierto, como nada más como un comparador, ¿no? Entonces le ponen una referencia y si sobrepasan esta referencia, pues aquí van a tener, aquí vamos a suponer que esto es BCC. Vamos a suponer que es así, y aquí a la salida pueden tener BCC o GND, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es otra cosa. No implica que ustedes no le puedan conectarle un amplificador operacional en modo, en lazo cerrado, que ya vimos que los lazos cerrados básicamente es cuando ustedes quieren como amplificador inversor, como amplificador no inversor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son como los circuitos más típicos que hay, ¿no? A veces aquí un buffer, nosotros podemos sustituirlo por una compuerta lógica, que también sirve, pero hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? De llegar a los niveles de voltaje que necesita la compuerta lógica. Ajá. Generalmente las compuertas lógicas CMOS nos ayudan a que aun cuando yo tengo de 3.3 volts para arriba, ya lo detecta estas como
un 1 lógico, ¿no? Entonces, si hay menos de 3 volts, lo voy a detectar como un 0. Si hay más de 3, lo voy a detectar como un 1. Y eso sirve porque dependiendo la variación de luz va a ser el voltaje que yo voy a ver aquí, ¿no? Les acabo de decir que dependiendo la cantidad de luz, yo logro o puedo lograr controlar la cantidad de corriente, pero yo no sé exactamente qué cantidad de luz tengo aquí, ¿no? Entonces necesito un parámetro y ese parámetro puede ser que me lo haga bien una compuerta CMOS. A veces las TTL no son tan fáciles en ese sentido de manejar. ¿Sale? Entonces, evidentemente, pues ya saben que van a utilizar este circuito, ¿no? Porque es lo que tenemos, son los elementos que tenemos para la práctica, ¿no? Entonces ya ahí decidirán si utilizan este circuito como comparador o si utilizan un amplificador o demás, pero además yo voy a requerir en una de sus prácticas que puedan accionar motores o relevadores. Y para eso ya sea este o este, porque sí les pedí transistores, ¿no? También. Entonces, dependiendo lo que vayamos a hacer, pueden utilizar este o este, que son con los materiales que tenemos, ¿no? ¿Sale? Y en ambos casos, pues aquí vamos a tener un emisor, ¿no? A veces, si son infrarrojos, exclusivamente infrarrojos, lo que les recomiendo es hacer una casita. ¿A qué se refiere una casita? Ustedes le meten algo así como algo a LED, envuelvan su LED emisor y envuelvan el receptor, envuélvanlo con algo para que solo tengan una dirección y la luz solar no les afecte tanto en sus mediciones. O sea, puede ser que le hagan una casita chiquita de cartón o con papel incluso, o con algo, ¿va? Entonces, para que y de preferencia, si le hacen una casita con papel, así de forma como un tubito, ¿no? O sea, ustedes tienen su LED aquí, bueno, su LED emisor, que seguramente es infrarrojo, algo así, y entonces le hacen una casita, ¿no? Para que se haga así. Y al otro lado también le hacen una casita de papel aquí, para que aunque estén a la distancia, un poquito a la distancia, ustedes puedan tener mejores resultados, ¿no? Por lo que les acabo de decir. Como no pueden controlar toda la luz ambiental que hay, les puede variar mucho la cantidad de voltaje que van a ver reflejada acá. Porque aquí, el equivalente de corriente que yo dejo de pasar aquí, se va a ver reflejado con un voltaje acá. Ajá. Entonces, para poder tener mejor control sobre sobre las cosas que son de tipo, que manejan luz, pues preferentemente hay que hacer algo de ese estilo. Entonces, aquí le voy a poner preferentemente. Hacerles casita, ¿no? Para que la luz viaje en un solo sentido, ¿ok? Y que no tengan tanta interferencia con la luz solar. ¿Sale? Entonces, este es el circuito típico. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? A veces también se lo pueden encontrar con una resistencia R3 aquí. Esta de acá la vamos a poner por acá, R2. Y hay que saber calcular esto, ¿eh? Hay que, o sea, a diferencia de esta parte de aquí, hay que saber calcular un poquito de transistores. Muy básico, los cálculos son sumamente básicos, pero no creo que todo mundo los haya visto. Creo que por ahí tengo sí, tengo una clase de transistores en otro grupo. Se las pasaré por si la quieren ver. Esa no la veremos aquí. Se supone que ya, con ver los OPAMs ya le hice la chamba a otros profes. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, entonces reitero, pueden utilizar este circuito, les pedí transistores, o este circuito también con OPAMs, y en ambos casos pueden usarlo bien, ¿no?
Ok, entonces ya hablamos de los fototransistores y demás. Ya habíamos visto en general que los actuadores son aquellos que nos permiten transformar una medición que tuviéramos, una variable, y estos efectúan un cambio, ¿no? Básicamente, efectúan un cambio físico. Ya los habíamos visto un poquito más a detalle. Y efectúan un cambio físico estos actuadores. Entonces, hay muchos tipos de actuadores. El principal con el que vamos a trabajar ahorita, los principales que nos conciernen, son los actuadores que son con los que introduciré. Actuadores electrónicos. Entonces, efectúan un cambio físico de alguna manera, y hay muchos actuadores electrónicos. ¿Qué se les ocurre que pueden ser electrónicos o eléctricos? A veces también se le puede encontrar así. ¿Cuáles creen ustedes que son los actuadores eléctricos? Relevadores. Exactamente. Comenzaremos viendo justamente, bueno, aquí actualmente e industrialmente son indispensables. Son indispensables. Son completamente indispensables. Generalmente son dispositivos que generan acciones de movimiento. Son generalmente, y claro, a través de una señal eléctrica. Ajá. Entonces, a través generalmente son de tipo eléctrico. Ajá. Y dentro de los comunes, tenemos primero el relevador. Entonces, vamos a comenzar a ver lo que es un relevador. ¿Les pedí relevadores ya de inicio? No me acuerdo. Pues, No, ese no. Creo que me faltó pedirles el relevador. Me faltó pedirles de una vez. Va a ser un relevador. Vamos a necesitar, no me acuerdo si les pedí el motor de juguete, un motorcito chiquito, motor pequeño, No. comúnmente llamado de juguete. Relevador, motor pequeño, ya tienen fototransistores, tienen las galgas, tienen los OPAMs. Un LM35. Les pedí transistores. El relevador, les van a preguntar de cuánto. Está bien el típico relevador de 5 volts, preferentemente, y generalmente se le llama un polo 2 tiros. Eso está bien. O también el 2 polos 2 tiros, también no hay problema. Ya ahorita vamos a ver qué es eso. Motor, el LM35 y... ¿Quieres hacer alguna práctica con el de presencia? ¿El sensor de presencia piroeléctrico?
Sí. Sí, Que no. Y un sensor de presencia PIR. Piroeléctrico, ¿no? Que ya se los enseñé cómo es y vale como 35 pesos. Y hasta viene ya todo acondicionado, ya no hay que hacerle nada, ¿no? Creo que me faltó pedirles estas cosas, el relevador, el motor pequeño, el LM35, el sensor de presencia piroeléctrico. ¿Y vamos a ocupar LEDs esta vez? No, en realidad van a ocupar el motor. Bueno, sí, puede ser con LEDs. Vamos a meterle una chicharra, un buzzer pequeño. Hay que hacer unos strobos. ¡Ja! Un buzzer. El semestre antepasado a mis alumnos les hice hacer un piano. No estaría mal hacerles hacer un piano, pero ya necesitan un montón de electrónica para eso. Pero bueno, a ver, el buzzer nada más para que chille o que se oiga sonido o no se oiga sonido. Entonces, a ver, ya contemplé, ya está la galga, que vamos a hacer práctica con ella. Está de actuadores, vamos a tener el relevador, vamos a tener el motor. De sensores, vamos a tener el sensor PIR, el LM35. Ajá. El LM35 es un sensor de temperatura. ¿Quién más les pedí? Ya ni me acuerdo quién más les pedí. Profe, ¿y el LM35 es en físico, cómo es? ¿No es como los integrado? No, se parece a un transistor. Así. Ah, ok. Ajá. Si quieren se los muestro. Ah, no, creo que ese sí nos los pidió, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Así se ve. No. El LM35 no se los pedí. Les pedí un transistor que es el 2N222. Esto así se debe de ver. O sea, parece un transistor. Ah, ok. Se parecen, el integrado es lo mismo, lo que está dentro no es igual. O sea, su encapsulado es igual, ¿no? Ok, entonces déjame ver qué más les pedí. el sensor Sharp de distancia. Ah, sí, el Sharp. Ah, que qué bueno. Antes de seguir, sí es cierto, el Sharp que no lo hemos visto directamente. El Sharp de distancia, que es muy, muy parecido, justamente va en este tema, gracias por recordarme. Lo que hace es eso. Lo que hace un Sharp de distancia es, tenemos ahora el emisor y el receptor juntos de frente. Aquí están encontrados, ¿no? O sea, digamos que sí se ven de frente, ¿no? O sea, el LED aquí con el receptor aquí, que también parece LED, se ven de frente. Ajá. Y ya si, por ejemplo, ponemos una barrera, se puede hacer o no hacer algo. El Sharp de distancia tiene aquí un emisor, igual, así, y el receptor lo tiene acá. Ambos dos, tanto su receptor como su emisor, tienen son completamente infrarrojos. Ajá. Entonces, el funcionamiento del circuito Sharp es el emisor, que es un LED infrarrojo, lanza la luz. Entonces, la idea es que en algún momento se va a topar con una barrera. Lo que sea. Esta barrera lo que va a hacer es rebotar la luz. Y entonces, entre el tiempo que yo lancé mi rayo y lo volví a recibir, claro que tiene electrónica dentro para saber o decirte, pues entonces si está a 30 centímetros, yo me fui para acá y me tardé tanto, haces una conversión utilizando la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo que ya está internamente y entonces te dice, pues está a una salida de 4 volts, ¿no? Y lo que equivale a 30 centímetros, ¿no? Por ejemplo. Que es exactamente el mismo principio de funcionamiento que les había comentado que hace
¿cómo se llama? Que hace del baño. Ajá. Cuando ustedes están en el baño y que están estos excusados automáticos, es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Ustedes ahora, en lugar de poner la barrera en medio de los dos, como aquí se los dibujaba, en lugar de poner la barrera en medio, la ponen de frente, aprovechando que los cuerpos tienen cierta reflexión de la luz. Tienen refracción y reflexión, ¿no? Entonces, esta reflexión es la que se aprovecha a este. Pero internamente, un sensor Sharp originalmente es exactamente esto. Idéntico, es lo mismo, ¿no? Con un poco más de acoplamiento de electrónica para que ya les dé convertido esa distancia en un voltaje legible. Entonces, básicamente eso es lo que hace el sensor Sharp. Avienta el rayo, tienes un obstáculo y regresa, ¿no? Al receptor. Es decir, aviento luz, choca contra una superficie y esta la refleja al receptor. ¿Ok? Ventajas de esto, y es que generalmente cuando trabajamos con luz hay un efecto que es, dependiendo el color que tenga, va a ser la cantidad que refleje de luz o no. Entonces, en algunos cuerpos, sobre todo los cuerpos más oscuros, justamente los cuerpos más oscuros tienden a absorber luz. Entonces, de forma ideal no reflejan luz, entonces nunca llegará luz de forma ideal, ¿no? Entonces, entre más oscuros, la cantidad que llega es menor y no siempre la conversión es muy exacta. Entonces, desafortunadamente, estos tipos de sensores como el QR, que el QR trabaja igualito, que creo que sí les pedí el QR, que es el cuadrito, sí se los pedí, trabajan muy similar, tanto el QR como el Sharp, como el fototransistor, trabajan de forma idéntica. La diferencia es que el QR o el CNY70 que también les pedí y el Sharp tienen el emisor y el receptor vistos o al lado, ¿no? Y lo que esperan es poner una barrera enfrente, que equivale a hacer esto, ¿no? O sea, cuando yo le pongo la luz o se la quito, ¿no? Pero aquí lo tengo que hacer con una barrera, aquí, en la barrera entre ellos. Aquí, ya sea el QR o el Sharp, la barrera debe de estar de frente, utilizando la propiedad de reflexión de los cuerpos. Si se dan cuenta, los famosos siguelíneas, por eso siempre trabajan con blanco o negro. Porque blanco, un cuerpo blanco, y por eso les decía que hicieran su casita de papel blanco, un cuerpo blanco va a reflejar de forma ideal toda la luz. Un cuerpo negro la va a absorber por completo. Entonces, cuando ustedes tienen un camino blanco-negro, eso lo pueden traducir como un cero lógico o un uno lógico. ¿Hay o no hay voltaje? ¿Recibo o no recibo luz? Ajá. Entonces, si es un cuerpo blanco, equivaldrá a que yo le ponga una barrera o no, dependiendo de la configuración, a que se la quite o no. Eso equivale al tipo de cuerpo que hay aquí, ¿no? Si es un cuerpo blanco, entonces reflejaré toda la luz. Si es un cuerpo negro, no reflejaré casi nada y entonces para el sensor, ya sea el Sharp o el QR, no tendré llegada, ¿no? No tendré voltaje y es como si no detectara nada. Entonces, por tanto, doy por hecho que en el caso de los siguelíneas, me salí del camino. Ajá. Entonces, son las dos configuraciones, reitero, tanto de frente como encontrados, ¿no? Así. Sí me explico con esto. Sí, profe. Okay. Sí, profe. La ventaja del sensor Sharp es que ya viene acondicionado y no le tienen que hacer nada. Pero el QR y el fototransistor con su emisor y receptor no vienen en pareja, no vienen con electrónica, ¿no? Entonces el Sharp por eso es un poco más costoso.
Bien, entonces eso es respecto al Sharper. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les hice comprar? No me acuerdo. A ver. Ah, 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 ah. Acá está. LDR, ajá, la fotorresistencia, vamos a trabajar con mucha luz, ya me di cuenta. Ok. Entonces, de sensores tenemos esos, sí, con eso está bien. Entonces me faltará esto, me faltaron los actuadores, el relevador de 5 volts. Estos a veces son un poquitito caros para lo que hacen. Un motor de pequeño, esos son muy económicos. El LM35 también es muy económico. El sensor de presencia también es económico y el buzzer es relativamente económico también. Entonces, con eso vamos a tener nuestros actuadores. Básicamente va a ser el relevador, el motor y el buzzer. Van a ser y le vamos a agregar estos dos sensores, ¿no? Para hacer todas las prácticas que nos faltan. Entonces, ahora sí, vamos a ver el relevador. El relevador es un switch mecánico controlado por corriente. ¿Ok? Generalmente, bueno, este switch es por corriente, pero esta corriente induce a través de una bobina un campo magnético que jala al switch. ¿Sale? Entonces aquí les voy a mostrar una imagen de un relevador. Entonces, bueno, así se ven físicamente los relevadores. Son esos cubitos, pero les voy a enseñar lo importante de esto. No, esa no me gusta. Esa tampoco me gusta. Esta tampoco me gusta. Esta sí me gusta. Ajá. Entonces, me voy a por aquí piratear esta imagen. Ya después tendré problemas de derechos de autor. Entonces, vean, físicamente hablando es un cubito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una bobina, que esta no se ve bien, en realidad debería de verse así. Ahora sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos esta que es la bobina. El núcleo y la armadura, eso no le hagan caso. Y la otra parte importante son contactos, que tal cual son contactos metálicos. ¿Eh? Entonces, aquí le hace falta otra cosa que son, generalmente tienen un resorte. En una de las extremidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, el resorte no está estirado. Y entonces lo que está haciendo es, lo voy a poner mejor por acá arriba. Puede ser arriba o abajo, lo voy a poner por aquí. Así. Y entonces lo que hace es jalar esta. Entonces, ¿están de acuerdo que tanto esta terminal como esta terminal están juntas? Son una sola, están en contacto, ¿no? Sí. Ok. Cuando yo hago incidir una corriente a través de mi bobina,
se genera un campo magnético y ese campo magnético lo que va a hacer es repeler hacia acá este metal. Y entonces lo que va a pasar es que ahora lo que se llama común, que es el que tiene libre juego, va a ir para acá. Y ahora se van a tocar estos dos. Y ahora los que van a estar en conjunción son esta y esta. Van a ser una sola, porque ya se va a separar de aquí mi común. Ajá. Entonces, lo que hace tal cual es switchar a otro. Ajá. Cuando yo le dejo de quitar esto, lo que va a hacer el resorte es volver a jalar para acá el común y va a hacer que otra vez se toquen estas plaquitas. Estas ya no hay ahora, ahora hay conducción entre esta y esta. Y entonces por eso se llama común la de en medio. Si se dan cuenta, la conducción siempre va a estar aquí. Va a empezar en común y ya sea que o switcheo entre común y algo que se llama normalmente cerrado o switcheo con el común, el normalmente abierto. ¿Por qué es normalmente cerrado? Porque es cuando yo no tengo corriente, son los que están juntos, son los que hacen conducción. Y el normalmente abierto es cuando yo tengo corriente, son los que se van a juntar. Entonces, aquí les voy a poner que es C es de común, NC es de normalmente cerrado. Y recuerden, significa que cuando no hay corriente, el común y el normalmente cerrado están juntos, ¿no? Ajá. Y finalmente tenemos el normalmente abierto. Y es cuando hay corriente. Entonces ahí el común y el normalmente abierto hacen conducción, ¿no? Entonces, su símbolo es así. Una bobina. Y aquí vamos a tener